Bien, el día de hoy explicaremos cómo funciona una cortadora abrasiva, en este caso de la marca Milwaukee, cómo setear la máquina, cómo colocar los metales para cortar y cómo vamos a hacer para iniciar el corte en una máquina de este tipo. Primero, las recomendaciones que debemos de tener siempre es una protección auditiva, protección visual, y dependiendo del material que estemos cortando, pues también debemos de tener protección en nuestras manos. Bien, en la parte posterior de la máquina tenemos la prensa. Algo que debemos de tomar en cuenta es cuando la prensa vaya a sujetar la pieza y la vayamos a apretar. Tiene este seguro. Si yo tengo un material que voy a colocar para cortar, debo de primero asegurarme que esto esté suelto y acercarlo lo más que se pueda. Luego coloco acá el seguro y verifico que los dientes asienten en el tornillo, ¿sí? Puede que se retroceda o se adelante. En este caso coloco mi dedo acá y hacemos un apriete, ¿verdad? No es un apriete a dejar demasiado tenso el tornillo, demasiada compresión en la pieza, porque podemos arruinar la rosca que está acá en nuestro seguro. Ya con esto pues fijamos la pieza para poder realizar el corte. Luego de haber realizado el corte, pues con nuestras manos fácilmente quitamos el seguro y retiramos la pieza. Entonces eso es lo que yo debo de hacer para poder sujetar la pieza en la máquina, para no poder tener problemas. Entonces aquí fácilmente levanto, adelanto, acomodo y apretamos. Bien, en esta parte tenemos un pequeño goniómetro donde nosotros podemos ver a cuántos grados necesitamos cortar una pieza. Lo primero que yo debo de quitar es el apriete del goniómetro, y aún así no se mueve. Entonces desapretamos el centro de la pieza suavemente y vamos a lograr liberarla para poder dar los grados o los ángulos que necesitamos para poder cortar la pieza que nosotros queremos. Bien, acá tenemos el goniómetro y podemos observar los grados, tanto positivos o negativos, a los cuales yo voy a colocar la pieza para cortarla. Si yo necesito cortar algo a 15 grados, alineamos con esta abertura o con esta franja que tiene la pieza, en este caso la bancada de la máquina, para poder realizar el montaje. Luego que ya tenemos los grados que nosotros queremos, hacemos un apriete suave, ¿verdad? Porque no vamos a apretar a que la pieza quede ahí de por vida, ¿verdad? Sino que es un apriete suave, y luego colocamos la pieza a cortar en esta parte de acá y procedemos igual. Colocamos acá el seguro y apretamos. La pieza se acomoda y ya podemos realizar el corte que nosotros necesitamos a los grados que nos pide alguna especificación. Bien, aquí tenemos nuestro conector, el cual lo vamos a enchufar a nuestro conector de energía A110. Entonces lo primero que yo debo de verificar a la hora de conectarlo es primero verificar si la máquina enciende. Bien, previo al corte debemos de verificar primero que nuestra guarda de seguridad esté en óptimas condiciones y no esté averiada. Lo otro que debo de verificar es que nuestro disco esté bien sujeto, pero para hacer todo eso yo debo de verificar que mi conector esté desenchuflado. Entonces yo acá activo y no tengo paso de corriente, puedo verificar el apriete del disco y puedo verificar que la guarda de seguridad esté en buen estado. Bien, ahora verificamos que nuestra guarda de seguridad siempre nos esté protegiendo a la hora de estar cortando. Ella va a empezar a cortar y siempre va a proteger de que las chispas no caigan
en la persona a la hora de estar cortando. Por esta parte de acá nosotros tenemos un perno de acercamiento, de aproximación con nuestro disco. Podemos verificar hasta dónde queremos cortar, ¿verdad? Es como un seguro. Si yo quiero que el disco baje más cortando, lo desaprieto y bajo ese tornillo. Muchas veces cuando los discos empiezan a desgastarse, la gente puede decir, no, lo voy a dejar hasta ahí y desperdiciamos el disco. Lo que se hace es quitarle el aprete a esta tuerca de acá, bajamos este tornillo, luego lo apretamos y hacemos que este baje más. Ahora, si yo voy a transportar la máquina o no quiero ocuparla, ocupo este seguro que está aquí. Lo apretamos y esto queda fijo. Ya puedo transportar mi cortador hacia otro sector. Luego, si lo voy a utilizar, lo levanto. Muchas veces cuando estamos trabajando y ya estamos terminando por cortar, cuando las máquinas ya están bastante usadas, este seguro tiende a moverse y queda puesto en esta posición. Entonces muchas veces alamos esta palanca de aquí y tendemos a hacerle demasiada fuerza, cuando lo más correcto es bajar un poco, sacar el seguro y poder liberarlo de nuestro seguro en esa parte de acá. Bien, ¿cómo cambiar el disco? Este seguro que está acá frena el disco y nos permite hacer el cambio cuando el disco ya está desgastado o está ya reventado por trabajar. Muchas veces las personas tienden a chocar el disco contra la pieza cuando se está cortando, y el disco a la hora de girar hace este movimiento. Es porque muchas veces bruscamente nos acercamos con el disco de corte a la pieza, y cuando pegamos con la pieza tendemos a arruinar el centro del disco. Luego de ahí lo podemos descentrar y podemos ocasionar que el disco, dependiendo de la calidad que esté presente, puede que se termine de reventar o se quiebre por pedazos. Entonces, por eso es de siempre utilizar la guarda de seguridad de nuestra máquina y tener en cuenta que si encontramos algo astillado o reventado aquí, muchas veces tal vez no se va a ir de aquí, pero sí vamos a dañar el periférico acá de nuestro disco a la hora de cortar, y vamos a tener desprendimientos, o a la hora de estar cortando la misma sierra nos va a tender a brincar, el disco va a tender a hacer esto, pero no porque el centro está arruinado, sino porque no nos hemos dado cuenta que le falta un pedazo al periférico del disco. Bien, ¿cómo vamos a hacer para cambiar un disco? Fácilmente tomamos una llave de 11-16 y la colocamos aquí. Como el disco queda libre, yo lo que tengo que hacer es buscar el seguro que ya habíamos mostrado antes y desapretamos el tornillo de seguridad. En este caso es este que está aquí. Ya está libre y procedemos a quitarlo. Bien, este es el disco que vamos a colocar, ¿verdad? En dado caso nos toque cambiar de disco, tenemos que tomar en cuenta que viene esta especie de arandela y nuestro tornillo para poder asegurar en la guía, en esta parte de acá, a nuestra sierra. Nosotros vamos a ver acá que trae un fresado, ¿ya? Entonces en este fresado debe de entrar nuestra platina. Posteriormente hemos colocado el disco que vamos a utilizar. Colocamos el disco y la platina lleva este fresado. Lo colocamos, verificamos que el perno tenga la arandela. También debemos de verificar, ¿verdad?, que si la arandela se nos cae, la arandela lleva al lado. Nunca la vayamos a poner con el lado convexo hacia adentro, sino que con el lado convexo hacia afuera. Entonces colocamos aquí y apretamos con la mano, hacemos llegar el perno
Bien, una vez colocamos el disco, colocamos el freno en la parte de atrás y apretamos suavemente el disco, un aprete moderado, miren. Tampoco es a guindarnos del perno porque también por eso podemos quebrar el disco. Entonces hoy vamos a proceder a dar una explicación. Verificamos también, ¿verdad?, que el disco quede libre, no va a quedar el seguro puesto. Bien, si nosotros queremos dar una medida de corte para un segmento de pieza en específico, si yo quiero cortar una pieza a 1,5 pulgadas, yo debo de tomar en cuenta primero el borde de la pieza hacia esta cara del disco. Hay discos que tienen 2 milímetros, 2.5, 3, 3.5 milímetros de espesor, dependiendo la marca de disco que encontremos en el mercado. Pero si yo quiero hacer un corte a 1,5 pulgadas, yo lo que hago es desapretar un poco y hacer llegar la 1,5 pulgadas hasta donde termina mi disco, ¿verdad? Entonces la 1,5 pulgadas está exactamente del borde hacia el tope de nuestro disco. Entonces ahí hacemos el aprete de la pieza y verificamos que sea 1,5 pulgadas. Bien, colocamos nuestros tapones auditivos, nuestras gafas y antes de hacer llegar el disco a la pieza, yo debo de ponerlo a girar. Una vez girando el disco, cortamos. Nunca empecemos a cortar con el disco puesto en la pieza porque lo podemos quebrar por la fuerza de la máquina y también por la calidad del disco. Se puede fracturar. Y también cuando nos acerquemos a la pieza es suavemente, no nos vamos a acercar de golpe porque podemos quebrar el disco y podemos ocasionar un daño a la máquina o a nosotros mismos. Bien, ahora vemos que nuestra pieza tiene 1,5 pulgadas. Bien, aquí podemos observar que nuestra pieza tiene 1,5 pulgadas. Bien, recordemos siempre que después de trabajar debemos de limpiar nuestra máquina, nuestra área de trabajo. Debemos de recoger el cable de nuestra máquina y colocarlo en una parte segura. Evitar también que niños o gente no experimentada de trabajar con esto esté cerca de la máquina. Recordemos siempre que en el taller hay diversas máquinas en las cuales podemos ocasionar un accidente si no sabemos cómo se utilizan. Este tipo de video es para que ustedes puedan utilizar esta máquina sin hacerse daño y sin dañar la máquina.